Luego de esto, el Señor se va a encontrar con un joven rico que le va a hacer una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Marcos 10 dice, empezando en el verso 17, al salir él para seguir su camino, vino un hombre principal corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Nos dice que un hombre se acercó y se arrodilló ante el Señor. Nos dice que ese hombre era un joven rico. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, el texto de Lucas nos dice a nosotros que este joven era un hombre principal. No era cualquier persona. Por eso es que algunas veces lo encontramos nosotros descrito como un joven rico que era gobernante. Ahora, qué contraste el que vemos nosotros acá con las lecciones que Jesús acaba de enseñar acerca de la inocencia, la sencillez, la humildad de los niños y la de un publicano arrepentido que se humilló y le decía a Dios que tuviera misericordia de él, porque era un pecador. Ahora, la pregunta que hace este joven rico es una pregunta que toda persona debería hacer. Pero lamentablemente, una gran mayoría evitan la respuesta. El versículo 17 dice, ahí de Mateo, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús primero abordó el hecho de que el hombre lo describió como bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ahora, en vista de que era inusual que un gobernante judío se acercara a Jesús con una petición tan sincera como esta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Realmente creyó o realmente creía él en la afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios? Ahora, cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús lo puso a prueba. Y lo hizo de una manera deliberada diciendo, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ahora, si este joven pensó que Jesús era simplemente un maestro, no debería haber usado una palabra que los judíos entendían como deidad inferida. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Si este joven realmente creía que Jesús era una deidad, entonces debería estar preparado para seguir todo lo que Jesús dijera. Ahora, ¿cómo le respondió entonces el Señor? Le dijo, mas si quieres entrar en la vida, si quieres recibir la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero antes de continuar, hermanos, con esta segunda parte del verso 17, regresemos a la primera. Jesús no estaba negando ninguna diferencia de bondad entre él y su Padre, ni tampoco estaba negando la deidad. La pregunta que les hace a este joven pone a prueba la sinceridad de este hombre cuando le preguntó por qué lo había llamado bueno.
Jesús sabía que había usado ese cumplido o esa expresión de una manera superficial. Si este joven creyera sinceramente que Jesús era bueno en el sentido más elevado del término, obedecería cualquier respuesta que Jesús le diera. Porque, como él le dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Como vamos a ver más adelante en la narración, el joven se niega a obedecer. Y cuando se niega a obedecer lo que el Señor le dijo, demostró que había utilizado este término sin sentido. Incluso hoy en día hay algunos que piensan en Dios de una manera muy parecida a este joven. Dicen creer y ser moralmente rectos, pero se marchan, se van negándose a guardar todos los mandamientos de Dios, que fue lo que el Señor le dijo a él. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se sabe los 10 mandamientos de memoria, hermano, que los encontramos en Éxodo capítulo 20, Jesús, cuando el joven le preguntó cuáles, Jesús citó 5 de los 6 mandamientos que tratan de la relación del hombre con el hombre. Es más, leámoslos. Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerden, el Señor, cuando le responde al joven a la pregunta de cuáles eran esos mandamientos que él le había dicho, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y que él le dijo cuáles, Jesús, vuelvo y repito, cita 5 de los 6 mandamientos que tratan de la relación del hombre con el hombre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso lo leemos en el verso 19 de Mateo 19. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Estos son los 5 mandamientos que Jesús cita dándole la respuesta al joven. Mandamientos que tratan de la relación del hombre con el hombre. Ahora, estos mandamientos se resumen en lo que el Señor dijo en la última parte del verso 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús citó 5 de los 10 mandamientos enumerados en Éxodo 20, el joven respondió audazmente que los había conservado todos, que los había guardado todos desde que era joven. Pero hay algo interesante, y es que el Señor no mencionó el 10º mandamiento. ¿Cuál es? No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando el Señor le respondió al joven cuáles eran los mandamientos que tenía que guardar, recuerden, no le mencionó el 10º mandamiento, el de la codicia. Pero eso sí, el joven, fue rápido en decir que él los había guardado todos desde su juventud. Dice Marcos 10:20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven profesó con valentía que había guardado estos mandamientos de su juventud. Luego, Jesús puso a prueba
la sinceridad de este hombre, exigiendo lo único que se interponía entre él y el compromiso total. Él le dijo, ¿qué más me falta? Jesús le responde, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando el Señor le estaba diciendo cuáles eran los mandamientos de Dios que tenía que guardar para tener la vida eterna, Jesús no le dijo, no codiciarás, que también es uno de los 10 mandamientos. Recordemos que la codicia era la raíz de la debilidad espiritual de este hombre. Era un hombre de buena moral, pero quería la vida eterna sin sacrificio personal. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. El mandamiento que Jesús no declaró, no codiciarás, era el que él no había cumplido. El que le faltaba. Jesús sondeó profundamente su conciencia cuando le dijo que lo vendiera todo y lo diera a los pobres. Pero un espíritu de codicia se interponía entre él y el compromiso total. Jesús no estaba declarando un mandamiento específico para convertirse en cristiano, sino que trató el principio subyacente, es decir, que nada se interponga en el camino de la obediencia incondicional a Dios. Dice Mateo 19:22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, porque era muy rico. Muchos hoy son como este hombre. Quieren la vida eterna siempre que no tengan que hacer demasiados sacrificios. Nada puede reemplazar el compromiso total con Cristo. Ni la riqueza, la familia, los amigos, el trabajo o los pasatiempos. Uno debe crucificarse a sí mismo. Uno debe tomar la cruz y seguir a Jesús. Este hombre muy rico se fue triste porque consideraba que esta orden era demasiado difícil de obedecer. Se había engañado a sí mismo al pensar que era justo y estaba preparado para la vida eterna, pero no lo estaba. Sí, hermanos, hay un dilema. El dilema de la riqueza y la recompensa del sacrificio. Es difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Dice, empezando en el versículo 23 de Marcos 10, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuando Jesús vio que este hombre estaba muy triste,
pero demasiado esclavizado por sus posesiones como para renunciar a ellas para tener la vida eterna, sorprendió a sus discípulos al declarar que en verdad es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. El amor al dinero era el cáncer escondido en el corazón de ese hombre. Y Jesús aprovechó la actitud moralista de este hombre para ilustrar a sus discípulos cómo la riqueza puede ser una maldición en lugar de una bendición. No es pecado poseer riquezas, ni la pobreza es necesariamente una virtud. Job, Abraham, Filemón, eran todos hombres ricos, pero piadosos. Sin embargo, los ricos no deben confiar en sus riquezas. ¿Por qué? Mire, Pablo dice en 1 de Timoteo 6, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La riqueza material tiene una manera de inducirnos a sentirnos autosuficientes en lugar de depender de Dios. La riqueza material también puede consumir el tiempo y la energía de uno para mantener el estatus material. En el versículo 25 dice el Señor, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si uno confía en las riquezas, le resulta tan imposible entrar en el reino de Dios como lo sería que un camello pasara por el ojo de una aguja. Esta declaración es una hipérbole, es decir, es una exageración para lograr un efecto. Pero Jesús usó esta hipérbole para impresionar a sus seguidores de que el camino que conduce a la vida eterna no es lo suficientemente amplio como para admitir la codicia. El Señor enseñó que es imposible que un hombre rico por sus propios medios pueda entrar en el reino de Dios con su propio esfuerzo. Marcos 10. En Marcos 10 dice el Señor en el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Él no estaba negando la posibilidad de la salvación para los ricos, pero estaba diciendo que el que pone su confianza en las riquezas fracasará. ¿Cómo reaccionaron entonces sus discípulos? Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los discípulos quedaron asombrados más allá de toda comprensión. Sin duda, tenían el mismo concepto que comúnmente sostenían los judíos, que creían que la riqueza era una prueba positiva del favor de Dios.
dado que este era su pensamiento, y que un hombre rico y de buena moral acababa de irse sin la promesa de la vida eterna, debieron haberse preguntado, ¿quién pues podrá ser salvo? Y luego Jesús explica que cualquiera que obedezca a Dios puede ser salvo. Los hombres que confían en su propia justicia o en sus riquezas materiales no pueden salvarse a sí mismos. Pero por la gracia de Dios, cualquiera puede salvarse. La respuesta del Señor reflejó que la dificultad de que un hombre rico sea salvo no está en Dios, sino en la voluntad del hombre de entregar en cautiverio todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El gran engaño de la riqueza es ese sentimiento de autosuficiencia que produce en el hombre. Un hombre rico será salvo solo si se resigna humildemente a necesitar la gracia de Dios por la fe. Entonces, recibirá el poder de Dios para alcanzar una comprensión más elevada de la suficiencia. Que estos dos casos, hermanos, el de los niños y el del joven rico, nos permita a nosotros autoexaminarnos y preguntarnos si nuestra actitud es como la de un niño y si estamos dispuestos a desprendernos de los bienes materiales para poder entrar al reino de los cielos, a dejar la codicia a un lado, la arrogancia, la autosuficiencia, si aspiramos a poder recibir la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.